A pocos días de cumplir 4 años del inicio de la guerra, las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, con la presencia de Estados Unidos y la Unión Europea, parecen ser más constructivas, aunque sin un resultado real aparente, de acuerdo a la mirada política de Kiev. Las delegaciones trabajaron sobre 20 puntos elaborados por Washington y Ucrania, sobre la base de los 28 puntos propuestos por Trump, y que fueron resistidos por Ucrania por considerar que favorecían a Moscú. Más allá de esta sensación inicial, compartida también por los europeos, el borrador fue disparador de nuevas negociaciones para poner fin al conflicto. La posibilidad de un avance fue admitida por el propio Volodymyr Zelensky al reconocer que la base para un acuerdo de paz en Ucrania está lista. Важливо, щоб американська сторона могла досягти і відповіді від Росії, реальної готовності цієї держави зосередитись на чомусь іншому, не на агресії. Звісно, після стількох років з початку гібридної війни, тепер повномасштабної, слабо віриться, що Путін зможе жити без убивств та вторгнень. Але зниження ціни на російську нафту, сильні санкції світу, продовження всіх інших форм тиску – це те, що переконає навіть таку вперту особу. Путін воює, поки має гроші, щоб купувати лояльність і свого оточення, і російського населення. І водночас платити за вбивства на фронті. І за цей рік багато вже зроблено, щоб грошей російської воєнної машини стало менше. Los dichos del mandatario se refieren a las conversaciones mantenidas en Miami entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, con las delegaciones rusa y ucraniana por separado. Witkoff es un viejo amigo de Trump, con quien compartió millonarios negocios inmobiliarios, ahora convertido en negociador internacional. Junto al yerno del magnate fueron los artífices de paz en Gaza. Wars end generally in one of two ways. Surrender by one side for another, or a negotiated settlement. We don't see surrender anytime in the near future by either side, and so only a negotiated settlement gives us the opportunity to end this war. A negotiated settlement requires two things: both sides to get something out of it, and both sides to give something. And we're trying to figure out what can Russia give and what do they expect to get, what can Ukraine give and what can Ukraine expect to get. In the end, the decision will be up to Ukraine and up to Russia, will not be up to the United States. So that's the role we are trying to play in this, and that's why you see so many meetings going on. This is not about imposing a deal on anybody. Los estadounidenses estuvieron acompañados también por representantes europeos. La impresión que dejó trascender Zelensky es que hay posibilidades de avanzar con el plan de 20 puntos elaborado junto a Estados Unidos. La delegación ucraniana le pidió a Donald Trump garantías de seguridad para protegerse de cualquier acción militar rusa, así como un programa de recuperación económica posguerra. Más allá del optimismo desplegado por el mandatario ucraniano, la llave para resolver el conflicto la tiene Rusia. В переговорном процессе по украинскому регулированию, я имею в виду в переговорном процессе Соединенными Штатами Америки, наблюдается медленное, но верное продвижение вперед. И оно сопровождается, как уже неоднократно подчеркивалось, крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств, прежде всего как раз вот этими западноевропейскими, торпедировать эти усилия, пустить под откос все достигнутые дипломатические наработки. В диалоге с американской администрацией неизменно призываем коллег активно противостоять этому деструктивному процессу. En ese plan, Ucrania ofrecería ceder los territorios perdidos en esta guerra como Donetsk y Zaporilla, buscaría recuperar la península de Crimea y pretende dejar abierta la posibilidad de ingresar a la OTAN. El Kremlin por ahora se muestra totalmente inflexible con su pretensión de mantener la península de Crimea bajo su territorio y se opone terminantemente a que Ucrania integre la Alianza del Atlántico Norte. Tal es así que rechaza la participación europea en las negociaciones y considera que su presencia solo obstaculiza la posibilidad de avanzar en un plan de paz. Moscú define a Europa como pro-guerra contra Rusia y mira con mucha desconfianza los movimientos de la OTAN en el continente. Con todo, Vladimir Putin envió una delegación a Miami descartando cualquier posibilidad de un encuentro trilateral.
Para ponerle fin a la invasión, pretende que Ucrania ceda parte de su territorio y modifique su constitución, estableciendo que no ingresará ni formará parte de la OTAN. La posición del Kremlin parece inflexible, aunque en las últimas horas el presidente Vladimir Putin aceptó la invitación del mandatario francés Emmanuel Macron para mantener un diálogo sobre el plan de paz. Todavía no se avanzó en los detalles del encuentro, aunque no se descarta que podría ser en persona. Je pense qu'il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine, oui. De toute façon, je constate qu'il y a des gens qui parlent à Vladimir Poutine. Donc, je pense que nous, Européens et Ukrainiens, on a intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion en bonne et due forme. Sinon, on discute entre nous avec des négociateurs qui vont seuls discuter avec les Russes. Ce n'est pas optimal. Putin busca incorporar a Francia en la primera fila del proceso de paz. Macron además pretende salir de la sombra del canciller alemán Friedrich Merz y reposicionarse como líder europeo. No hay indicios de posibles avances reales para poner fin a la guerra, pero la atención del mundo estará puesta en estos intentos de alcanzar la paz en una guerra que deja un costo humano aberrante, casi 1 millón de muertes. Obviamente hay máxima expectativa con la posibilidad que la paz finalmente llegue a esta guerra entre Rusia y Ucrania. Leticia, a ver, son 20 puntos que trascendieron, todos muy importantes, pero esos puntos tienen que ser ratificados oficialmente por ambas naciones. Sí, así es. A ver, recordemos brevemente que el primer plan fue el que había propuesto Donald Trump, el famoso plan de los 28 puntos que fue rechazado por Zelensky, y que ahora se conoce el plan del presidente ucraniano, que se venía hablando pero no se conocía en detalle, ¿no? Son 20 puntos, como lo decías, Pablo. Mencionamos, si te parece, algunos como para ir también desarrollando. Bueno, el principal, el primero es: Ucrania es un país soberano y todos los firmantes así lo confirman, porque bueno, por supuesto, como decías, esto tiene que tener el aval de Rusia, que ahora lo vamos a analizar un poco más. También es otra parte clave en esta historia, ¿no? Porque digo, si no está el aval de Rusia, estos 20 puntos no van a prosperar. No, totalmente, Pablo. El segundo punto, que por supuesto también es muy relevante, dice: Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente, ¿no? Esto es, por supuesto, clave. De hecho, este es un punto que lo toma de nuevo en lo que tiene que ver sobre todo con las garantías de seguridad que pide Zelensky. Ucrania recibirá garantías de seguridad robustas, esto es lo que mencionábamos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán un límite máximo de 800.000 efectivos en tiempos de paz. Esto también es otro punto clave. Este diría que es uno de los principales, que es: Estados Unidos, la OTAN y los estados firmantes europeos proporcionarán a Ucrania unas garantías equivalentes al artículo 5 de la defensa mutua de la Alianza Atlántica. A ver, recordemos que el artículo 5, ese famoso artículo de la OTAN, es que básicamente si atacan a uno de los miembros de la OTAN, van a salir todos a defenderlo, ¿no? Esto es lo que está pidiendo Zelensky, sin estar en la OTAN, que se le garantice esto, que se le garantice que si lo atacan en un futuro, si atacan en un futuro, Rusia ataca en un futuro a Ucrania, responderían, ¿no? Porque hasta ahora lo que recibe de la OTAN, tanto de los países europeos como de Estados Unidos, es financiamiento en armas y demás, pero no es la OTAN jugando abiertamente, ¿no? A ver, estos 20 puntos fueron consensuados por Zelensky y sus aliados de Europa. Sí, así es, y también con Estados Unidos. De hecho, bueno, mencionábamos que el domingo se espera que se dé una reunión entre Zelensky y Trump, que sería la quinta en el año, aquella que había empezado en febrero, recordamos, en el Salón Oval, que había dado tanto que hablar porque, bueno, se habían hablado muy enojados los dos. Ahora, Pablo, gran parte de todo esto es terreno de especulación y de análisis, pero algunos análisis sugieren que en gran parte de estos puntos con Estados Unidos ya lo estarían acordando. Hay al menos 2 puntos, uno de los que menciona también que tiene que ver con la central de Zaporilla, central nuclear, de quiénes manejarían la central, si sería tanto Rusia como Estados Unidos con Ucrania. Bueno, eso es uno de los temas a debatir. Y el otro fundamental, que tiene que ver con los territorios que Rusia ya ocupó, ¿no? Esto, digamos, que es lo principal. La cuestión territorio viene siendo noticia a la hora de ponernos a pensar en una posible paz duradera entre Rusia y Ucrania, pero la palabra territorio
justamente está impidiendo esta posibilidad de paz, ¿no? Sí, así es, porque, a ver, recordemos que cuando Rusia inicia la guerra, Sí. la invasión a gran escala, lo que sostiene es que tiene que ver con el Donbass, ¿no? Esta región que está compuesta por los oblast tanto de Donetsk como de Lugansk. En el caso de Lugansk, Rusia ya controla casi la totalidad de este oblast, y en el caso de Donetsk casi un 80%. Bueno, ¿qué pasa con ese 20%? El primer plan de Trump lo que sostenía es que Ucrania tenía que incluso ceder esa parte que Sí, controla, algo claro. que Zelensky rechazó, y ahora la pregunta es qué pasa con ese territorio, además de Crimea, que recordemos que en el caso de Crimea, la península, Rusia la anexó directamente en el 2014, ¿no? En la totalidad del país se calcula que un 20% ya fue ocupado por Rusia, ¿no? Y Mientras esto, tanto, esta semana siguió avanzando Rusia por territorios ucranianos, ¿no? Sí, así es. Bueno, de hecho, uno de los puntos lo que tiene que ver justamente es qué se hace, se frenan ciertos, Claro. digamos, hasta dónde Tal se llegó, cual. se ponen esos límites. Después decíamos, a ver, hay muchos puntos que tienen que ver con la reconstrucción del país, por supuesto, si se llega a este acuerdo. Por ejemplo, uno de estos puntos que mencionábamos, ¿no? El 14 es con respecto a la cuestión territorial, que plantea dos opciones: congelar la línea del frente actual a su paso por las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, o bien desmilitarizar la zona de Donetsk que Ucrania todavía controla y convertirla en una zona económica especial. Bueno, esto posiblemente sean los temas principales de debate. Después, bueno, el último hecho que dice, una vez que todas las partes acepten este acuerdo, un alto al fuego entrará en vigor de forma inmediata. Recordemos que Zelensky en todas estas negociaciones, lo primero que venía pidiendo era un cese al fuego a Rusia, algo que Rusia rechazó en todas las oportunidades que se pidió, ¿no? Decían, bueno, empecemos por un cese al fuego, negociemos y vemos qué pasa. Esto Rusia lo rechazó. La gran pregunta, Pablo, ahora decíamos, se cree que en gran parte están consensuados estos puntos con Estados Unidos, a excepción de un par que mencionábamos. La gran pregunta ahora es qué va a pasar con Rusia, porque Rusia dice que está analizando A ver, este Leticia, plan. recién nombrabas Estados Unidos. Hubo enviados de Rusia a Miami. Sí, exactamente, están trabajando, eso es Claro. una realidad, que están trabajando tanto los enviados ucranianos como los rusos con los estadounidenses, y que lo que sostienen, a ver, Pablo, lo hemos, casi 4 años va a cumplir la guerra en febrero. Muchas veces se ha generado expectativa acerca de la posibilidad de un fin a la guerra. Diría que en esta ocasión está bastante avanzado, Sin dudas. al menos esto que se viene Si negociando. uno compara con la posibilidad de paz de otros posibles acuerdos de meses anteriores, el avance de estos posibles 20 puntos que se apliquen para lograr la paz entre Rusia y Ucrania está generando muchas más expectativas de lo que pasaba meses atrás. Eso sin duda. Sí, recordemos igual que hubo mucha expectativa en algunos de esos momentos. Por ejemplo, cuando Trump se reunió en Alaska con Putin. Claro, me acuerdo. Y bueno, y se decía, bueno, listo, la próxima reunión ya va a ser entre los 3 mandatarios. Y no sucedió. No sucedió. Hay algunos análisis que surgen y que dicen, bueno, Rusia se muestra favorable a negociar o avanzar en este sentido, pero en realidad es ganar un poco de tiempo y también de alguna manera darle algo a Estados Unidos, que en algún punto es un Donald Trump que mantiene otra postura muy distinta a la que tenía Joe Biden con respecto a Putin. Bueno, de hecho se han reunido, han conversado telefónicamente también. Entonces esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? O sea, una vez que Zelensky presentó todo el plan, digamos, estos 20 puntos, ¿qué va a hacer Rusia? ¿Puede llegar a aceptar? Bueno, mencionábamos algunos de estos puntos que, por supuesto, son los centrales. Y me parece que esto es una cuestión también que lo hemos analizado en varias ediciones de Televisión Pública Noticias Internacional, que pasa justamente dónde está dispuesto Rusia a ceder qué y Ucrania a ceder cuánto. Me parece que por ahí también pasa esta cuestión, ¿no? ¿Qué están dispuestos a ceder tanto Rusia como Ucrania para que se logre la paz? Sí, así es. Bueno, Rusia, como decíamos, igual no pareciera estar dispuesta, salvo algunas zonas que se empieza a hablar ahora, después de lo que ya ocupó en lo que mencionábamos de la zona del Donbass. O sea, a Ucrania lo que le pasa es que considera claramente que es un país soberano que fue invadido a gran escala. Desde el 2022, esta invasión, como decíamos antes, desde el 2014, la anexión directamente de Crimea. De hecho, otro de los puntos que plantea, que también es bastante interesante, es, por ejemplo, tomar ciertos programas educativos, porque recordemos que lo que dice Putin cuando empieza la invasión a gran escala es que hay una persecución a quienes querían hablar ruso, por ejemplo, ¿no? Bueno, entre los 20 puntos también se planea, están, digamos, presentes
programas educativos justamente, bueno, toma como ejemplo algunos países de la Unión Europea, de lo que tiene que ver con las lenguas que hablan las minorías, se entiende, ¿no? claro. Como a lo que voy es un plan muy abarcativo, digamos, no solo los puntos centrales, por supuesto que tiene que ver con el territorio, con las garantías de seguridad, bueno, con la OTAN o no, que es Rusia uno de los pedidos es que no ingrese a la OTAN, pero en el plan sí se habla, por ejemplo, de un futuro, el ingreso a la Unión Europea, que es algo que Ucrania viene pidiendo y que la Unión Europea viene también tratando. Hay que destacar, Leticia, que son puntos que algunos se van a aplicar casi en forma inmediata y los otros, bueno, va a tener que pasar el tiempo. A ver, eso por un lado. Por el otro, en el informe especial que recién compartíamos cuando comenzamos esta edición, estaba Emmanuel Macron. ¿Cuál es el protagonismo de Macron en esta situación tan particular? Bueno, es central porque recordemos que cuando Donald Trump tiene alguna postura un poco ambigua con respecto a Ucrania y con respecto a Rusia, son los europeos los que salieron, que además recordemos que hace apenas unos días aprobaron un crédito de 90.000 millones de euros para Ucrania y además que, bueno, están ahí un poco, como diríamos, en stand-by lo que tiene que ver con los activos rusos, es decir, dinero ruso en bancos europeos y que de alguna manera aprobaron esto después de un fuerte debate, por decirlo de alguna manera, en la Unión Europea, pero en señal de apoyo, fuertemente un apoyo a Ucrania en ese contexto, ¿no? En el cual, bueno, decíamos la postura de Donald Trump. Y por supuesto Emmanuel Macron y por lo que significa Francia en la Unión Europea es muy clave si se llega a dar esa reunión que mencionábamos ahí en el informe de la posibilidad de una reunión entre Macron y Putin. Y por otro lado, Pablo, por supuesto también mucha expectativa va a haber del encuentro que se espera este domingo entre Donald Trump y Zelensky. Una reunión que se llevará a cabo en el estado de la Florida. Bueno, vamos a hacer un punto y aparte a esta cuestión Ucrania-Rusia, lo seguiremos tratando en las próximas ediciones, pero ahora recorremos el mundo con estos temas. A ver. Detienen a condenado por intento de golpe en Brasil, un ex jefe policial de Brasil que desde 2023 cumplía prisión domiciliaria por participar en la revuelta contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, fue arrestado tras romper la tobillera electrónica y huir a Paraguay, desde donde quería volar a El Salvador. Explosión en una mezquita de Siria. Al menos 8 personas murieron y otras 21 resultaron heridas en un templo ubicado en una ciudad del oeste del país. La policía investiga si el estallido ocurrido durante las oraciones del viernes fue un ataque suicida o a través de un artefacto explosivo. Un hombre hirió a 11 personas en una fábrica de Japón. El agresor fue detenido tras apuñalar a 8 personas y herir a otras 7 en una elaboradora de neumáticos del centro de la isla que emplea a 1.000 trabajadores.